El diputado de Podemos, Enrique López, ha advertido hoy al Gobierno regional de que si mantiene la posición que tuvo el año pasado a la hora de elaborar y negociar los presupuestos del Principado para 2017, tampoco saldrán adelante las cuentas públicas del próximo ejercicio. El Partido Morado exige como primer paso para la negociación que el Principado presente un anteproyecto sobre el que discutir. No podemos hablar de si es o no factible un acuerdo de negociación cuando ni tan siquiera sabemos cuáles son los planteamientos del Gobierno. El Gobierno sabe a qué tiene que responder. Sabe cuáles son nuestras posiciones porque se dijeron en distintas ocasiones. No hay abierta ninguna negociación presupuestaria con el Gobierno asturiano. Ayer lo dijimos, la cuestión ahora no es si sentarse o no a negociar 1, 2 y 3, sino que la cuestión ahora es que el Gobierno asturiano haga los deberes, presente en tiempo y forma un anteproyecto de ley de presupuestos generales del Principado para el año 2017 y a partir de ahí se evalúen, nosotros vamos a hacerlo, con absoluta responsabilidad las posibilidades de llegar o no a entendimientos o acercamientos. Pero, desde luego, lo que no se va a contar con Podemos es para continuar haciendo las mismas políticas que hasta ahora. Podemos quiere que en el futuro presupuesto ocupen un papel central cuestiones como el rescate ciudadano, la lucha contra la corrupción, la implantación de una fiscalidad progresiva o la racionalización del sector público autonómico, sobre la que anunció algunas iniciativas parlamentarias. Como medida inmediata vamos a presentar una interpelación sobre el sector público asturiano en la Junta General para que la consejera de Hacienda y Sector Público explique por qué, tras anunciar en reiteradas ocasiones la presentación de una ley de sector público, aún no hizo nada al respecto. Y paralelamente vamos a presentar distintas iniciativas legislativas para exigir la adecuación a la legalidad vigente de todas las contrataciones realizadas en aquellos entes, entidades, empresas, fundaciones, consorcios y organismos en los que la selección de personal no se haya hecho conforme a lo recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, normativa que es aplicable en estos entes desde el año 2007 y que ha sido reiteradamente incumplida por la Administración asturiana.